Muchas veces la gente dice que emprender es vivir de lo que te gusta, pero cuando lo que te gusta se convierte en trabajo, la gran pregunta es, ¿estás preparada para tenés pasta, digamos así? ¿Tenés la capacidad de emprender y dedicarte a emprender propiamente dicho, con todo lo que eso conlleva? Bueno, hoy en De Texto a la Rutina vamos a charlar sobre las diferentes cosas que para nosotras creemos que es importante que tengas en cuenta para saber si tenés el deseo verdadero de ser una emprendedora y vivir de tu negocio. Porque está bueno sentarse a pensar estas cositas antes de lanzarse. ¿Cómo estás, Luz? Bien, Nora, muy bien. Justo antes de empezar a grabar este episodio, conté un poco, o le estaba contando a Nora, el por qué escribí este episodio, escribimos este episodio. Y lo que yo le contaba es que cuando yo me acuerdo de la primera vez que a mí se me ocurrió esto de emprender, que yo estaba en un webinar y yo me acuerdo de que la persona con la que yo hice el webinar estaba contando un caso de éxito de una chica, ¿no? Que era una chica que gracias a convertirse en copywriter, ella había podido llevar a su familia a Disney en marzo. Una Y bueno, época en donde, aclaremos, porque en Argentina puede ser que en marzo podés llevar a alguien, pero estrictamente hablando es una época de pleno trabajo en Europa, ¿no? Digamos, la mayoría de la gente no se va en esa época de de vacaciones. Ok. vacaciones, ¿no? Entonces, él lo que decía es que ella podía elegir dónde ella había, cuándo y dónde ella se podía ir de vacaciones. Ujú. Entonces a mí eso siempre me pareció como súper, ¿no? Magnífico, esta capacidad de poder elegir cuándo te vas de vacaciones o esto de poder elegir, que yo me acuerdo cuando yo trabajaba para otras personas, me acuerdo que había gente que yo conocía que se iba al gimnasio a las 11 de la mañana y yo me acuerdo de pensar para mis adentros eso de, yo quiero ir al gimnasio a las 11 de la mañana. Spoiler alert, ahora que trabajo para mí misma no voy al gimnasio a las 11 de la mañana, pero tengo la Pero, capacidad. pero si quisieras, podrías. Si Habría quisiera. consecuencias, ¿no? Pero si quisieras, A ver, podrías. yo me di cuenta que mi mente no funciona, que el gimnasio para mí tiene que ir a cierto horario, pero bueno, volviendo a la anécdota es esto, ¿no? Como yo decía, yo quiero esto para mí. Pero ahora viene el tema del episodio de cómo estás preparada para ser emprendedora, ¿no? Porque esto suena muy magnífico. Esto suena muy, sí, yo quiero esto, yo quiero poder vivir de lo que me gusta, yo quiero poder vivir de escribir, que era mi caso, yo quiero irme de vacaciones en marzo, yo quiero poder, no sé, irme al gimnasio a las 11 de la mañana. Pero ¿qué costo tiene todas estas libertades, ¿no? Porque tenemos libertades y tenemos obligaciones. Totalmente, se me vino a la mente compararlo muchas veces cuando alguien dice, quiero estudiar medicina, porque yo me imagino siendo médico de frontera, ayudando a la gente. Claro, pero el proceso para que alguien te dé el título de médico implica que hay ciertas cosas que tenés que hacer a cambio en el mientras tanto hasta que llegue ese momento. Entonces, es exactamente lo mismo. Para ser emprendedora, sí, está muy bueno, vos podrías llegar si en algún momento te cuadra y podés y todo lo más irte de vacaciones en marzo. Pero ¿qué implica? Y esa es la pregunta de hoy. ¿Estás preparada para lo que implica a tener que hacer a cambio para lograr eso? ¿No? Creo que ahí vamos hoy, ¿no? Sí, y es justamente, esta es la primera pregunta, es, ¿querés tener un negocio o querés tener un hobby? Exactamente, porque habemos ciertas personas que disfrutamos mucho de hacer nuestro trabajo. Me voy a incluir. Yo, yo siempre, yo siempre he elegido profesionalmente y laboralmente algo que me generara mucho placer. Si no, no soy capaz de trabajar así de eso, básicamente. Entonces a mí me pasa a veces esto de, a veces me siento que estoy haciendo un hobby muy caro, porque disfruto muchísimo. Recuerdo incluso cuando me dedicaba al área de investigación, que yo iba gratis al hospital y
Me acuerdo que una vez vino una compañera mía de estadística para ver cómo yo aplicaba la estadística en salud y me dice, creo que debe ser, no me olvido más, me miró y me dice, creo que debe ser la única persona que no cobra un centavo y sale con una sonrisa de trabajar. Entonces, tengan en cuenta esto, se los digo por experiencia, de que poder vivir económicamente de lo que te gusta es genial, pero implica que también estés dispuesto a hacer un montón de cosas, habilidades, inversiones, tiempo dedicado a otras tareas que no tienen que ver con tu pasión, que tienen que ver con otras cosas que tal vez no te apasionen y no sean tan divertidas. Y forma parte de lo que tenés que hacer para que eso deje de ser un hobby caro y se transforme en un negocio. ¿No es así, Luz? Sí, sí, justo lo hablábamos esta mañana con Nora y es, o sea, a veces, no, por ejemplo, yo lo veo mucho con las personas que están iniciando, ¿no? O con algunas de mis alumnas que me dicen, no, es que a mí me gusta hacer publicaciones en redes sociales. Y te quedas en lo que a vos te gusta, lo que te sentís cómoda, te quedas en eso, pero no sabes, no salís a hacer la parte difícil o incómoda que es salir a vender. Porque vamos a ser sinceros, para tener un negocio tenemos que tener capital. Y el capital, Clientes. clientes, dinero. Y lo que mueve al negocio es el dinero, el capital y los clientes. Entonces, entender que es Si solamente vas a querer hacer las publicaciones en las redes sociales, pero no tenés ganas de salir a vender o de tener que gestionar esa parte, bueno, empezá a pensar que lo que estás construyendo es un hobby caro. es un hobby Punto. caro. ¿Y por qué es un hobby caro? Porque no te está generando ingresos. Y a veces está bien decir, bueno, a mí me gusta hacer esta actividad y la voy a hacer sin fines de lucro. Y a veces me parece que este tema de las redes sociales nos confunde un poco de que todo se tiene que monetizar. ¿No? No todo tiene que ser monetizable, no toda tu habilidad tiene que ser monetizable. A mí me gusta mucho leer y yo no monetizo mi lectura, ¿entendés? Yo no monetizo, yo no tengo un club de lectura, no, simplemente no todo tiene que ser monetizable y estar feliz con que no todo tiene que ser monetizable. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ahora, ¿vos realmente querés vivir de esto? Ok, bueno, tenemos que entender que esto es un negocio. Y por eso hay que entender qué es lo que estás haciendo, digamos. Si vos entendés que acabas de tomar la decisión de tener un negocio o todavía seguís pensando en voy a disfrutar haciendo lo que me gusta y ganar dinero con eso. Porque son dos cosas diferentes. A ver, que no son incompatibles. No, pero es bueno saber en qué situación está uno para poder tomar las mejores decisiones, porque si no, se produce la incoherencia en a mí me gustaría vivir de esto e irme de vacaciones en marzo y pagarle las vacaciones a Disney a toda mi familia, pero no estoy dispuesta a hacer todo lo que implica y todo lo que hay detrás para lograr esa meta. Entonces ahí se produce la incoherencia, digamos, interna, ¿no? En la manera de pensar qué significa hacer un negocio. Exactamente. Entonces, el siguiente punto es, tenés en claro por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Tenés en claro que querés irte a Disney en marzo? ¿No? Y Este es que, el objetivo. y que para hacer eso vas a tener que hacer un montón de otras cosas que tal vez no te gusten incluso algunas. Claro, también acá hay algo como interesante, es decir, que hay momentos donde las cosas no van a salir como nosotros queremos. Sí, principalmente cuando empezás, e incluso tenés mucho en tu imaginación de cómo son las cosas y estás dando tus primeros pasos y más si estás muy influenciada por lo que, como decía recién Luz, es a vos te mostraban un resultado final, pero no te estaban mostrando todo el backstage de emprender, de ser copywriter, etcétera y todo lo más. Es como que así es fácil. Incluso si le dedicas tiempo, si te organizás, si van a suceder cosas que vos no tenías ganas de que sucedan y de repente suceden. Y tenés que tener la capacidad dentro de un espacio de un negocio de flexibilizar, por ejemplo. Hay cosas que van a estar dentro de tu control que vos decís, bueno, lanzo y entonces los primeros 5 días envío esto, los últimos esto, lo demás. Y pasa, como le pasó hace poco en internet, no sé si vos te enteraste, Luz, que cayó Cloudflare en Amazon y la verdad, un montón de
servicios, aplicaciones, etcétera, y todo lo demás, dependían de esa funcionalidad que tienen en esta plataforma de Amazon y todo lo demás, la parte tecnológica. Y un montón de gente en ese momento, que por ejemplo podría estar lanzando algo, se le puede caer la página y nadie entra y nadie se anota. Y eso no es algo que esté bajo tu control. Por lo tanto, tenés que saber pensar que, bueno, pueden pasar cosas que no estaba planificado y tenés que tener la habilidad de decir, bueno, ¿qué hago ahora dado que esto sucedió? Y soportar esa situación de, bueno, yo planifico y quiero que me compren 40 personas, pero después me compran 5 lo que les vine a ofrecer. Eso es incertidumbre. Vos querés que sean 40, pero de ahí a que sean 40 no lo podés garantizar. Eso es vivir constantemente dentro del emprendimiento, porque es todos los días así. Exactamente, ¿no? Es como algo que vos dijiste es, sos amiga de la incertidumbre, porque muchas veces no sabes qué va a pasar, no tenés este sueldo todos los meses, no te va a llegar la nómina el mes que viene, la nómina te la tenés que generar vos. Con lo maravilloso y lo incierto que es esto, ¿no? Sí, y recién cuando decías te va a llegar la nómina y todo lo demás, es justamente de mucha gente que decide el camino de no emprender y dedicarse a trabajar por cuenta ajena o en relación de dependencia. eh, lo que suele decir es que elige ese camino porque sabe que todos los meses, independientemente de lo que suceda, si se enferma, si tiene que, no sé, tiene que ir a hacerse un trámite o lo que sea, va a cobrar siempre lo mismo, digamos, ¿no? Pero obviamente eso también tiene su lado, digamos Siempre vas a que tener el mismo techo, ¿no? O sea, vos sabés, exactamente. siempre vas a poder cobrar más de X. Exactamente. Entonces, eso es el tema, digamos. Cuando uno se dedica a crear su propio negocio, tiene que entender que esa famosa seguridad es diferente, porque esa seguridad te la tenés que generar vos, ¿sí? No es que vivís en una situación de todos los meses, porque si podés hacer las cosas lo suficientemente bien y disminuís el grado de incertidumbre, disminuirlo, nunca es nulo, la verdad, sinceramente, podés tener un ingreso recurrente, estable, etcétera, y todo lo demás que te permita tomar decisiones como agarrar, ahorrar dinero e irte a Disney. Pero requiere de que tengas todo un proceso, de que hagas un montón de tareas, además de ese trabajo que te apasiona. Otro punto importante es el tema del cambio, ¿no? Que tiene que ver, va de la mano con la incertidumbre, pero esto de que cuando sos emprendedor tenés que estar actualizado y tenés Sí, que ser en paz y que tenés que tener una mentalidad de crecimiento constante. O sea, esto de ir todos los días a la oficina y no tener que aprender nada nuevo, porque vos hace 20 años te dedicas a llenar datos en un ordenador, en el emprendimiento no funciona. ¿Y por qué? Ejemplo, les vamos a poner un ejemplo. Vino el chat GPT. Yo, como copy, podría verme, cerrar los ojos y decir, me ha llorado y no verlo. Ok, entonces hay que actualizarse, hay que entender qué cambios van a pasar y cómo integramos estos cambios o a nuestro servicio, porque es adaptarte o morir, como este es el famoso caso de BlackBerry, ¿no? BlackBerry no quería ver que en el mercado estaban entrando las pantallas táctiles y cuando ellos ya sacaron su móvil con pantalla táctil, ya era tarde. ¿Por qué? Porque no estaban viendo la tendencia, viendo lo que es. Entonces, el emprendimiento tiene mucho de cambio, mentalidad de crecimiento y aceptar que nos tenemos que reinventar. sí, y además también a la incertidumbre, al cambio y todo más, le agregaría una habilidad más que es la perseverancia. ¿Ok? Porque te van a suceder cosas que no querías que te sucedan y vas a... Ejemplo, este podcast estaba esta mañana tratando de ver por qué mi cámara no enganchaba. La encendí, todo lo más, no, la computadora, el ordenador, no la leía. Entonces, tuve que insistir varias veces, buscar alternativas, es decir, me flexibilicé, pero perseveré en el tema para salir resiliente en ese cambio. Es decir, hay que estar dispuesto a
estar atento a los cambios, estar presente en lo que está sucediendo a tu alrededor, no quedarte nada más en lo mío, es lo que es, esto es lo que sé hacer. No, tenés que ser capaz de agarrar y decir, bueno, esto no sé cómo se hace, a ver cómo puedo hacer para aprender. Ejemplo, acabas de decir algo muy importante, es importante estar atenta al mercado. Ok, no tenés ni idea de cómo se hace para estar atenta al mercado. Lo primero que tenés que hacer es empezar a averiguar, ¿cómo puedo hacer para estar atenta a mi mercado? Esa es la actitud que tiene que tener la persona que emprende, estar dispuesta a estar atenta a aprender, a consumir algo que información que va más allá de su actividad habitual. Exactamente, ¿no? Y también otra cosa importante que quizás es más práctica, pero tenés que hacerte amiga de los números. Cuando tenés un negocio, tenés que gestionar números. Tenés que aprender a Sí, gestionar el cash flow de tu negocio. eh, te- sí, 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 estaba pensando, digo, tenés gente que es fanática de los números y que ya la vamos a invitar a nuestro podcast porque le sale naturalmente, pero si no es tu habilidad principal, amigarte con los números es una de las primeras cosas. Yo al principio, a mí me acuerdo que, bueno, me costaba muchísimo esto de entender un poco cuánto ganaba pero es, ok, pensamos que tal idea puede ser una oportunidad de negocio. Ejemplo, compro un producto y lo revendo a un costo superior. Pero ¿realmente tenés en cuenta tu rentabilidad? ¿Cuánto te queda después de revender este producto? ¿Cuánto te cuesta el tiempo de ir a comprar, no sé, la ropa o el material, lo que sea? ¿Cuánto te cuesta venderla? ¿Sabés si se va a vender? ¿Sabés cuánto margen te va a quedar? ¿Con qué canales vas a venderlo? ¿Dónde lo vas a vender? No solo eso, que incluso la gente confunde, esto me acuerdo que me lo enseñó nuestra próxima invitada, uno confunde el total de la factura con lo que, eso es lo que gané. Y en realidad en el medio están los impuestos, por ejemplo. Y yo recuerdo que antes de consultar con ella, yo llegué a un país en donde los impuestos se llaman de formas completamente diferentes. Entonces yo recuerdo estar llorando frente al momento de hacer las facturas porque no entendía realmente qué era lo que al final me quedaba en el bolsillo a mí. Y no entendía, por ejemplo, por qué tenía que devolverle el dinero a Hacienda, porque ese dinero lo había ganado yo, lo había generado yo. Digamos, conceptos tan básicos como eso, que es impositivo, es algo que se tiene que incorporar dentro de las tantas cosas del camino del negocio y de querer tener un espacio creado por vos que te genere ese, ese viaje a Disney en marzo. Claro, el tema es que mucha gente, en especial en Argentina, las personas se emprenden por me gano unos, un dinero extra a final de mes, ¿no? Ejemplo, me pongo a revender X producto de X marca o vendo X porque me genera un margencito a fin de mes, ¿no? A principio de mes. Pero eso no es tu negocio, vamos a explicar, no es un negocio, eso es una changa, lo que se llama, o un hobby caro o un extra, pero no es que tenés un negocio. El negocio tienes que tener el control de tus números, el control del producto, de la fabricación, de la materia prima, de un montón de cosas que vos podés tener como decir, proyectos puntuales y trabajos puntuales, pero entender que a la larga, ¿no? Vamos a poner así, a la larga vos sos revendedora, tenés que tener otros costos, opciones. Sí, y además cuando decís es un adicional, significa que ese no es tu ingreso principal y que probablemente estés trabajando para alguna empresa o algo así y esto es algo más que generás al mes, pero el ingreso principal lo produce otra persona y el que se encarga de llevar los números es otra persona que es la que te contrató a vos como empleado, digamos.
Entonces, tengamos en cuenta que cuando, de hecho, este tema de iniciar tu negocio mientras trabajas es un planteo que lo hacen los chicos muy conocidos por nosotras, que nosotras hemos seguido y seguimos, los chicos de Super Hábitos, que fue el planteo inicial que tenían ellos de decir, bueno, mira, el mejor momento para empezar a hacer todos estos pasos, que hay incertidumbre, que vas a tener que aprender un montón de cosas, vas a tener que cambiar tu mentalidad y todo lo demás, es mientras que estás trabajando, porque esa persona te mantiene en el mientras tanto. Y lo otro lo haces progresivamente hasta que puedas percibir de una manera real, no ficticia en la mente, de que podés soltar tu trabajo de relación de dependencia y empezar a vivir de tu negocio. Por eso es que nosotros estamos haciendo tanto énfasis en vivir de un negocio no es solamente vivir de tu pasión. Exactamente. Y justamente esto, ¿no? Vos dijiste cuando yo suelte el negocio, cuando yo suelte mi trabajo. Uh-huh. Para soltar tu trabajo, hay algo muy importante que tenés que hacer es tener un backup, un Sí. fondo de emergencia, tener unos ahorros que digas, bueno, ok, si esto sale mal, yo Uh-huh. me puedo mantener 6 meses y que esto salga mal. Y darme ese chance. Me doy el chance de que salga mal también, pero también la seguridad de que no me voy a tener que ir abajo del puente porque yo tengo un backup que me permite a mí justamente vivir de lo que yo hago y de lo que yo amo. Pero Sí, hay que tener esta previsión, ¿no? Que parece sencilla, pero no es menor. sí, de hecho el otro día creo que nos estaba comentando Ruth de que una de las personas que hoy en día tiene acá en España un mega emprendimiento y todo lo demás, se pasó 4 años, digamos, invirtió dinero como para poder subsistir durante 4 años y dedicarse a darse a conocer, a hacer los primeros pasos de su emprendimiento y todo lo demás, pero tenía el ahorro para vivir 4 años. Había estado trabajando para una empresa y el dinero, en vez de gastárselo en el viaje a Disney, lo invirtió para a futuro tener su propio negocio. Y sabía que en el mientras tanto, en sus primeros pasos, probablemente no iba a poder vivir de su negocio. Entonces, también como esto, ¿no? Tener un negocio es algo a largo plazo. Uh-huh. El siguiente punto, que no me quiero adentrar demasiado porque ya lo hemos hablado en otras partes Episodios. del podcast, es sabes organizarte. Porque cuando uno emprende, no tiene un jefe que le dice qué tiene que hacer. Vos sos tu propio jefe, con lo que eso significa de tener que aprender cuál es la prioridad, entender qué es lo que mueve la aguja en tu negocio, entender hacia dónde quieres ir. Pero esas habilidades no te las dan a dar de afuera, te las tenés que dar vos de adentro. Ni hablar de planificar antes de empezar a organizarte, porque digamos, hasta que no planifiques, no podés empezar a organizarte. Que nada, que si te venden que es todo paz, amor, rock and roll y maravilla y que haces lo que te gusta y ganas mucho dinero y sos maravilloso, que sí, que se puede, pero que tengas en cuenta que el backstage, digamos, lo que hay detrás del escenario, que se ve en la gente que lo logra, es porque en el medio hizo un montón de estas cosas y que ese es nuestro planteo. Séntate con vos misma frente al espejo y decís, voy a tener que hacer todo esto también, que las chicas me acaban de mencionar en el podcast. ¿Quiero? ¿Todavía sigo queriendo tener este negocio? ¿Todavía estoy dispuesta a ser una persona con una mentalidad de aprendizaje continuo, de estar alerta, de ser flexible ante la incertidumbre? ¿Estoy dispuesta? Porque si la respuesta es no, está todo bien. Está todo bien, no pasa nada. Pero pensalo, digamos, analizalo antes de decidir. No te mandes y te choques con... Nuestra intención es que no te choques con la pared del emprendimiento, nada más. Sí, y una anécdota para cerrar. A mí me costó 5 años, casi 6, irme a Disney en marzo, ¿ok? No me voy en marzo, pero bueno, me costó 6 años. Entonces también se puede, sí, es posible, sí, pero hay que tener, hay que tener la resistencia de aguantar 5 años
y o la cantidad de, quizás vos lo conseguís antes, quizás lo conseguís en tu primer año, te haces millonaria y me das charlas Ya está todo y bien. está todo perfecto, pero a veces eh, nunca se sabe el camino que transita la persona para conseguir el resultado. En general suele ser una maratón, no un sprint. No es algo de ya y ahora, sino generalmente lo que hay que tener y lo que vas a desarrollar es la paciencia y la perseverancia. Así que, bueno, si te gusta todo lo que estamos compartiendo con el tema emprendimientos, esta temporada son de los cómo, así que te seguimos esperando en el próximo episodio, que ya estamos ahí próximos a traer a esta invitada especial que ama los números. Así que te estamos esperando y ponele like, ponele las 5 estrellitas si nos estás escuchando en Spotify. Y nada, estamos acá todos los jueves para vos. Nos vemos.